El llanto de un recién nacido rompió el silencio del ático como una navaja atravesando la carne. Harrison Cole se quedó de pie junto a las ventanas del piso a techo de su apartamento de Manhattan, contemplando las luces de la ciudad mientras su hija de 3 días lloraba en su cuarto. Cada llanto le desgarraba el pecho. Llevaba 72 horas sin dormir. Su mujer había muerto. Rachel había fallecido 16 horas después de dar a luz. Un coágulo de sangre, según el médico. Repentino, inesperado, nada que nadie pudiera haber evitado. En un momento estaba sosteniendo a su bebé, cansada pero sonriente, susurrando el nombre que habían elegido juntos. Grace. Al momento siguiente, las enfermeras entraron corriendo, las alarmas sonaban y a Harrison lo sacaron de la habitación. Cuando lo dejaron volver, Rachel ya se había ido. Se había ido como si nunca hubiera estado allí, excepto por la pequeña bebé en la cuna de plástico del hospital. Ahora Grace volvía a llorar. Apenas había dejado de llorar desde que la trajeron a casa ayer. El sonido era diferente al llanto normal de un bebé. Era desesperado, hambriento, doloroso. Harrison regresó a la guardería con las piernas que parecían que iban a fallarle en cualquier momento. Su camisa estaba manchada de vómito y leche de fórmula. Le ardían los ojos. Le temblaban las manos mientras cogía a su hija. «Por favor, Grace», susurró. «Por favor, pequeña, por favor, come algo». Lo había intentado todo. La asesora de lactancia del hospital dijo que Grace tenía problemas para succionar. Rachel nunca había tenido la oportunidad de amamantarla con éxito antes de morir. Así que enviaron a Harrison a casa con leche de fórmula, pero Grace no podía retenerla. Todos los biberones terminaban igual. Bebía un poco, luego gritaba y luego vomitaba todo. El pediatra dijo que algunos bebés tenían una intolerancia grave a la leche de fórmula. Probaron 3 marcas diferentes. Ninguna funcionó. Grace había perdido 800 gramos desde que nació. Para un bebé que pesaba solo 2,7 kilos al nacer, eso era peligroso. Crítico. Las palabras del médico seguían resonando en la cabeza de Harrison. Si no empieza a ganar peso en las próximas 48 horas, tendremos que hospitalizarla. Podría morir, señor Cole. Los bebés pueden morir muy rápidamente por deshidratación y desnutrición. Su hija podría morir igual que había muerto Rachel. Harrison podría perderlo todo en menos de una semana. Volvió a probar con el biberón. La boquita de Grace se abrió, se agarró a la tetina y succionó débilmente. La esperanza brilló en el pecho de Harrison. Quizás esta vez se lo quedaría. Lo había mezclado de otra manera, lo había calentado con más cuidado, la había sujetado en un ángulo diferente. Quizás algo funcionaría. Grace bebió durante 30 segundos. Entonces, su carita se arrugó. Empezó a atragantarse. Harrison le quitó rápidamente el biberón y la sostuvo en posición vertical, dándole palmaditas en la espalda. Ella tosió, jadeó y luego volvió a gritar. Un momento después, vomitó la pequeña cantidad que había tragado sobre la parte delantera de su camisa. «No, no, no», se oyó decir a Harrison. Su voz se quebró. «Por favor, Grace, tienes que comer. Por favor». Pero ella no podía. Fuera lo que le pasaba, su pequeño cuerpo no podía tolerar la leche de fórmula. Y no había leche materna. Rachel se había ido. Su cuerpo había sido trasladado a la funeraria esa mañana. Mañana habría un funeral. Harrison tendría que estar allí de pie y aceptar las condolencias mientras su hija se moría de hambre en casa. Caminó con Grace, meciéndola suavemente, tratando de calmarla. Sus llantos se hacían cada vez más débiles. Eso era peor que los gritos fuertes. Los llantos débiles significaban que estaba perdiendo fuerzas. Harrison sintió que el pánico le subía por la garganta. Era el director ejecutivo de una de las empresas tecnológicas más grandes del país. Empleaba a 15,000 personas. Tomaba decisiones por valor de miles de millones de dólares. Pero no podía alimentar a su propia hija. No podía salvarla. La noche se alargaba. Harrison probaba con el biberón cada hora. Grace no podía retener nada. A las 4 de la mañana, ya casi no lloraba, solo gemía. Sus pequeños labios estaban secos. Su piel parecía papel. Harrison llamó a la línea de emergencia del pediatra.
La enfermera de guardia escuchó su descripción y le dijo lo que él ya sabía. Señor Cole, tiene que llevarla a urgencias esta noche, ahora mismo. No, dijo Harrison. Su voz sonó áspera. Me la quitarán. La ingresarán en el hospital y la perderé como perdí a Rachel. Tiene que haber otra manera. Tiene que haber algo. Señor Cole, su hija necesita intervención médica. Entiendo su miedo, pero esperar podría ser fatal. Por favor, tráigala. Harrison colgó. No podía hacerlo. No podía entregar a su bebé a unos desconocidos en un hospital. Ahí fue donde Rachel había muerto, donde todo se había desmoronado. Abrazó a Grace contra su pecho, sintiendo su respiración superficial. Nunca se había sentido tan impotente en toda su vida. Se suponía que era poderoso, rico, capaz, pero nada de eso importaba. Todo el dinero del mundo no podía hacer que el cuerpo de su hija aceptara la leche de fórmula. No podía traer de vuelta a Rachel. No podía arreglar esta pesadilla en la que estaba viviendo. Harrison se acercó a la ventana de la guardería y miró hacia la ciudad. En algún lugar, las madres amamantaban a sus bebés. En algún lugar, las familias estaban completas y a salvo. Su mundo se había convertido en una historia de terror. Su esposa había muerto. Su bebé se estaba muriendo. Todo en menos de una semana. Grace gimió contra su pecho. El sonido era tan pequeño, tan débil. Lo siento, le susurró Harrison. Lo siento mucho, pequeña. No sé qué hacer. No sé cómo salvarte. El ático estaba en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Grace. Harrison nunca había sentido una desesperación tan absoluta. Amanecía. Se acercaba la hora límite. Quizás le quedaban 24 horas antes de verse obligado a llevar a Grace al hospital, donde podrían salvarla o donde podría morir de todos modos. Y, en cualquier caso, Harrison perdería todo lo que le importaba. Había construido un imperio, había amasado una fortuna inconmensurable. Nada de eso significaba nada. Lo único que importaba era la pequeña bebé hambrienta que tenía en brazos, la hija a la que no podía alimentar, lo último que le quedaba de Rachel en este mundo y se le estaba escapando. ¿Alguna vez te has sentido tan impotente que cada segundo te parecía un ahogamiento? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de desplazarte por la pantalla para pensar realmente en lo que más importa? Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y deja un comentario a continuación sobre una ocasión en la que la bondad cambió tu vida. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Llamaron a la puerta a las 11:47 p.m. Harrison acababa de terminar otro intento fallido de alimentarla. Grace yacía en sus brazos, demasiado agotada para seguir llorando. Solo emitía pequeños gemidos que le partían el corazón. No esperaba a nadie. Su asistente, Julie, se había marchado hacía horas después de traerle la cena. No podía comer. Sus padres volarían mañana para asistir al funeral de Rachel. Nadie debería estar en su puerta a medianoche. Volvieron a llamar con insistencia. Harrison colocó con cuidado a Grace en su cuna y se dirigió a la puerta, con el cuerpo moviéndose en piloto automático. Miró por la pantalla de seguridad y vio a una mujer de pie en el pasillo. Era afroamericana, alta, con el pelo recogido en un moño pulcro. Llevaba una bata azul oscuro y una gran bolsa al hombro. Miró directamente a la cámara con una expresión de tranquila determinación. Harrison abrió la puerta. Sí, ¿puedo ayudarle, señor Cole? Me llamo Simone Davis. Soy enfermera especializada en lactancia en el Metropolitan Hospital. Estaba de guardia cuando falleció su esposa. Me enteré del estado de su hija. Su voz era suave pero directa. No malgastaba palabras. Sé que Grace no tolera la leche de fórmula. Sé que está perdiendo peso a un ritmo peligroso. Estoy aquí para ofrecerle ayuda. Harrison la miró fijamente. Sentía como si su cerebro se moviera a través del barro. ¿Ayuda? ¿Qué tipo de ayuda? El hospital ya había enviado consultores. No pudieron hacer nada. Simón respiró hondo. Sir Cole, perdí a mi bebé hace 3 semanas. Nació muerto, pero mi cuerpo sigue produciendo leche. He venido aquí para ofrecerme a amamantar a su hija, si me lo permite.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. La mente de Harrison luchaba por procesar lo que ella estaba diciendo. Esta desconocida, esta mujer que había perdido a su propio hijo, estaba de pie en su puerta a medianoche, ofreciéndose a amamantar a Grace. Era irregular, posiblemente inapropiado, definitivamente inusual, pero Grace se estaba muriendo. ¿Harías eso? Harrison se oyó preguntar. Su voz sonaba extraña. ¿O alimentarías a mi hija? Sí, dijo Simón simplemente. Oí a las enfermeras hablar de su situación, de que Grace no puede retener la leche de fórmula y está perdiendo peso. Lo pensé durante 2 días. Hablé con mi supervisor. No es el protocolo habitual. Podría meterme en problemas, pero no puedo dejar de pensar en su bebé, en que yo tengo lo que ella necesita y ella se está muriendo de hambre. No me parece bien tener esta leche y no usarla para salvar la vida de un bebé. Harrison sintió que algo se rompía en su pecho. Esperanza. Una esperanza aterradora y desesperada. ¿Por qué harías esto? No nos conoces. Acabas de perder a tu propio bebé. ¿Por qué te someterías a esto? Los ojos de Simón eran oscuros y firmes. Porque sé lo que se siente al perder a un hijo, señor Cole. Y si puedo evitar que sienta ese mismo dolor, entonces la muerte de mi hijo podría significar algo. Podría tener algún propósito. No puedo traer de vuelta a Andre, pero puedo alimentar a Grace si usted quiere. Desde la habitación de los niños, Grace emitió un débil llanto. Ambos se volvieron hacia ella. La expresión de Simón cambió, volviéndose más urgente. ¿Cuánto tiempo hace que no come nada?, preguntó Simón. No puede retener nada, dijo Harrison. Cada biberón le sienta mal. Hace horas que no toma más de 1 onza. Señor Cole, su hija necesita comer ahora mismo. ¿Esta noche? Por favor, déjeme ayudarla. Harrison pensó en los protocolos, en lo que diría la gente, en lo inusual que era todo esto. Luego pensó en los débiles llantos de Grace, en las advertencias de los pediatras, en el plazo que se agotaba. Sí, dijo. Sí, por favor, ayúdela. Simón entró en el ático. Harrison cerró la puerta tras ella y la llevó a la habitación del bebé. Grace yacía en su cuna, con la carita enrojecida por el llanto, el cuerpo tan pequeño y frágil. Simón dejó su bolso y se lavó las manos en el baño contiguo. Luego cogió a Grace con manos expertas y delicadas. «Hola, pequeña», dijo Simón en voz baja. «Sé que tienes hambre, sé que ahora mismo todo te duele, pero vamos a solucionarlo. Vas a comer y te sentirás mucho mejor». Se sentó en la mecedora que Harrison había comprado para Rachel. Rachel nunca llegó a usarla. A Harrison se le hizo un nudo en la garganta al ver a la desconocida sentada en la silla de su difunta esposa, sosteniendo a su hija moribunda. Simón se ajustó la bata y se colocó en posición. «Grace», dijo en voz baja, «los bebés suelen saber qué hacer por instinto, incluso cuando tienen problemas con los biberones. La lactancia materna es diferente, más natural para ellos». Harrison observó cómo Simón acercaba a Grace. La boca del bebé se abrió. Se agarró al pecho. Y entonces, por primera vez en 3 días, Grace empezó a comer. A comer de verdad. Su pequeña mandíbula trabajaba sin descanso. Cerró los ojos. Su cuerpo se relajó. Harrison sintió que le temblaban las rodillas. Se sentó con fuerza en el suelo, con la espalda contra la pared, y observó cómo su hija comía. Las lágrimas le corrían por la cara. No intentó detenerlas. «Lo está haciendo», susurró. «De verdad está comiendo». «Tiene hambre», dijo Simone. Sus propios ojos estaban húmedos. Esto es lo que necesitaba, lo que su cuerpo pedía. No podía decírtelo con palabras, pero lo sabía. Los bebés siempre lo saben. Se quedaron sentados en silencio durante 15 minutos mientras Grace mamaba. El color de la bebé mejoró. Su respiración se estabilizó. Cuando finalmente terminó y se quedó dormida contra el hombro de Simone, parecía tranquila por primera vez desde que Rachel murió. «Tomó unos 90 ml», dijo Simone en voz baja. «Está bien para hacer la primera toma. Mejor de lo que esperaba. Necesitará volver a comer en unas 2 horas. Los recién nacidos comen cada 2 o 3 horas durante todo el día». Harrison se levantó lentamente.
Todo su cuerpo le dolía por la tensión, que finalmente se liberó. ¿Te quedarías? ¿Seguirías alimentándola? Si quieres, puedo quedarme esta noche y mañana. Después, tendremos que pensar en un plan a más largo plazo. Grace necesitará alimentarse de forma constante durante meses. Pero ahora mismo, esta noche, está alimentada. Está a salvo. Puedes respirar tranquilo. Harrison miró a esta mujer que había entrado en su vida a medianoche y había salvado a su hija. No sé cómo agradecértelo. No tienes que darme las gracias, dijo Simone. Déjame hacerlo. Déjame ayudar, Grace. Es lo único que quiero. Harrison asintió. La habitación de invitados está al final del pasillo. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Cualquier cosa que desee, cualquier cosa que necesite, solo tiene que pedirla, por favor. Simone se levantó con cuidado, todavía sosteniendo a Grace. Tendré que alimentarla cada pocas horas. ¿Le parece bien si la dejo en la habitación de invitados conmigo esta noche? Así podrá dormir un poco. Parece que está a punto de desmayarse. ¿Haría eso? Harrison sintió que las lágrimas volvían a brotar. Me dejaría dormir. Necesita descansar, señor Cole. Mañana tiene un funeral. Tienes que estar fuerte para eso. Déjame cuidar de Grace esta noche. Te prometo que la cuidaré bien. Harrison miró a su hija dormida, a esta desconocida que ya no era una desconocida, a la amabilidad que le ofrecía tan generosamente. Todos sus instintos le decían que dijera que sí, que aceptara, que dejara que alguien le ayudara. De acuerdo, dijo. De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Simón sonrió. Era la primera sonrisa que Harrison había visto en días que llegaba a los ojos de alguien. De nada. Ahora vaya a dormir, señor Cole. Yo me encargo de ella. Harrison le mostró a Simón la habitación de invitados y trajo la cuna. Le dio su número de teléfono por si acaso pasaba algo. Luego fue a su dormitorio y se acostó en la cama. En cuestión de minutos, por primera vez desde que Rachel murió, cayó en un sueño profundo y sin sueños. Grace estaba a salvo. Alguien había venido a ayudar. Quizás, solo quizás, sobrevivirían a esto después de todo. Harrison se despertó en silencio. Por un momento, le invadió el pánico. Entonces se acordó de Simón. Grace estaba con Simón. Cogió su teléfono y vio que eran las 7:30 de la mañana. Había dormido casi 8 horas seguidas. No había llamadas ni mensajes perdidos. Se levantó rápidamente y fue a la habitación de invitados. La puerta estaba abierta. Dentro, Simone estaba sentada en una silla junto a la ventana, sosteniendo a Grace y meciéndola suavemente. La luz de la mañana hacía que todo pareciera suave y limpio. Grace estaba despierta, mirando a Simone con ojos alertas. Se veía mejor, más fuerte. El cambio era notable. «Buenos días», dijo Simone en voz baja. «La han alimentado 3 veces desde que él se acostó. No ha vomitado nada. Ya se veía más saludable». Harrison sintió que se le quitaba un peso del pecho. Realmente estaba mejor. Lo estaba haciendo muy bien. Simone lo confirmó. Los bebés se recuperan rápido cuando reciben lo que necesitan. Grace es una luchadora. Va a estar bien. Harrison se sentó en el borde de la cama. Se frotó la cara con ambas manos. El funeral es a las 2 de la tarde. No tengo idea de cómo voy a poder soportarlo. Lo superarás porque tienes que hacerlo, dijo Simone con delicadeza. Porque Grace te necesita y porque tu esposa querría que le rindieras un homenaje digno. Puedo quedarme aquí con Grace durante el servicio si eso ayuda. De todos modos, no debería estar en un funeral con solo 4 días de vida. Harrison sintió un enorme alivio. ¿Harías eso? ¿Quedarte con ella mientras yo no estoy? Por supuesto, para eso estoy aquí. Simón hizo una pausa. Señor Cole, deberíamos hablar de lo que pasará después de hoy, del plan a largo plazo. Harrison asintió. Sé que esto es temporal. Tienes tu propia vida, tu propio trabajo. No puedo esperar que sigas haciendo esto. En realidad, dijo Simone con cautela, estaba pensando lo contrario. Estaba pensando que debería mudarme aquí por un tiempo. Al menos 3 meses, quizá más si Grace lo necesita. Harrison la miró fijamente. ¿Mudarte?
¿Quieres decir vivir aquí? Grace necesita comer cada 2 o 3 horas, tanto de día como de noche. Necesita constancia, la misma fuente de leche para que su digestión se mantenga estable. Si voy y vengo de mi apartamento intentando compaginarlo con mi horario en el hospital, no funcionará bien. Pero si estoy aquí a tiempo completo, centrándome completamente en Grace, ella prosperará. Ya he hablado con mi supervisora esta mañana. Está dispuesta a concederme una excedencia. Entiende la situación, pero tu vida, protestó Harrison. Tu apartamento, tu trabajo, todo. No puedes dejarlo todo en suspenso por nosotros. Simón miró a Grace. Señor Cole, yo necesito esto tanto como Grace, quizás más. Cuando Andre murió, yo también quería morir. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Volví al trabajo demasiado pronto, intentando fingir que estaba bien. Pero no estaba bien. Cada bebé que veía me recordaba lo que había perdido. Entonces oí hablar de Grace, de una recién nacida que necesitaba exactamente lo que mi cuerpo estaba produciendo para mi hijo. Sentí que tal vez había una razón. Tal vez la muerte de Andre no fuera completamente inútil si su madre podía salvar a otro bebé. Levantó la vista y miró a Harrison a los ojos. Déjame hacerlo. Déjame mudarme y cuidar de Grace como es debido. Yo me encargaré de todas las tomas. Tú puedes encargarte de todo lo demás. Seremos un equipo y mantendremos a tu hija sana y feliz. Por favor. Harrison lo pensó. Era algo inusual. La gente hablaría. Sus suegros probablemente tendrían opiniones. Pero Grace estaba creciendo sana y fuerte. Después de 3 días infernales, su hija por fin estaba bien. ¿Cómo podía decir que no a lo que le estaba salvando la vida? ¿Qué necesitarías?, preguntó, para que esto funcione correctamente. Solo la habitación de invitados y acceso a la cocina. Soy una persona bastante sencilla, no necesito mucho. Simone cambió a Grace al otro hombro. Tendré que ir a mi apartamento a recoger algunas cosas, pero puedo volver esta noche si te parece bien. Esta noche es perfecto, dijo Harrison. Y Simone, quiero pagarte. Esto no es caridad. Estás proporcionando cuidados esenciales a mi hija. Déjame compensarte adecuadamente. Simone negó con la cabeza. No quiero su dinero, señor Cole. Por favor, insistió Harrison. Estás renunciando a tu trabajo, a tu independencia, a tu tiempo. Estás, literalmente, manteniendo viva a mi hija. No puedo dejar que hagas esto gratis. No estaría bien. Negociaron. Simone finalmente accedió a que Harrison le pagara el alquiler de los meses que estaría fuera de su apartamento, además de un salario equivalente al que ganaba en el hospital. Era mucho menos de lo que Harrison quería pagar, pero Simone se mantuvo firme. No estaba haciendo esto por dinero. La asistente de Harrison, Julie, llegó a las 9 para ayudarle a preparar el funeral. Cuando conoció a Simone y se enteró del plan, se hizo cargo inmediatamente de la logística. Julie llevaba 6 años con Harrison y gestionaba su vida con discreta eficiencia. Me aseguraré de que la habitación de invitados tenga todo lo que necesites, le dijo Julie a Simone. Si quieres algo especial, envíame una lista por mensaje de texto. Lo haré entregar hoy mismo. Realmente no necesito mucho, dijo Simone. Solo lo básico. Estás salvando la vida de Grace, dijo Julie con firmeza. Eso significa que tendrás todo lo que te haga sentir cómoda, sin discusiones. Harrison se preparó para el funeral en un día. Se puso su traje negro. Se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. 4 días antes había sido feliz, emocionado por convertirse en padre, enamorado de su esposa. Ahora Rachel estaba muerta y él era un padre soltero que dependía de la bondad de un extraño para mantener vivo a su bebé. El funeral fue brutal. Los padres de Rachel estaban allí, con los ojos enrojecidos y destrozados. Su hermana apenas podía mantenerse en pie. Amigos de la universidad, del barrio, del trabajo de Rachel. Todos miraban a Harrison con lástima. Pobre Harrison, había perdido a su esposa. Se había quedado solo con un recién nacido. ¿Cómo se las arreglaría? Lo superó pensando en Grace, en cómo se veía esa mañana, sana y despierta en los brazos de Simon. Lo superó recordándose a sí mismo que su hija necesitaba que él fuera fuerte. Rachel querría que fuera fuerte. El entierro fue peor.
Ver cómo bajaban el ataúd de Rachel a la tierra le pareció imposible. Definitivo. Se había ido de verdad. Su esposa, su mejor amiga, la mujer con la que pensaba envejecer, se había ido a los 29 años por un coágulo de sangre fortuito que nadie podría haber evitado. La madre de Harrison le cogió de la mano durante el entierro. Grace te necesita, le susurró. Aférrate a eso. Aférrate a tu hija. Y eso hizo. Se aferró a la imagen de Grace en su mente y superó el peor día de su vida. Cuando regresó al ático esa noche, Simone estaba allí con Grace. La bebé estaba limpia, alimentada y durmiendo plácidamente. Verlas juntas le provocó un dolor en el pecho a Harrison. ¿Cómo ha ido?, preguntó Simone en voz baja. Horrible, respondió Harrison con sinceridad, pero necesario. ¿Cómo estaba Grace? Perfecta, ha comido bien, ha estado despierta y alerta entre toma y toma. Está incluso más activa que esta mañana. Se está fortaleciendo rápidamente. Harrison miró a su hija, a esa personita que era mitad Rachel, la última parte de su esposa que quedaba en el mundo. Realmente va a estar bien, ¿verdad? Realmente lo está. Simone lo confirmó. Los bebés son resistentes. Va a crecer sana y fuerte. Te lo prometo. Harrison se sentó, repentinamente agotado. Gracias por quedarte, por hacer esto. Sé que no paro de decirlo, pero lo digo en serio. Gracias. No tienes que seguir dándome las gracias, dijo Simone. Nos estamos ayudando mutuamente. Así es como funciona esto. Durante los días siguientes, establecieron una rutina. Simone se encargaba de todas las tomas de Grace y de la mayor parte de sus cuidados. Harrison cambiaba pañales, lavaba la ropa y se ocupaba de las tareas domésticas. Julie coordinaba todo lo demás, asegurándose de que tuvieran lo que necesitaban. El ático se acostumbró a un ritmo. Grace ganó peso de forma constante. Al final de la primera semana, había recuperado su peso al nacer. Al final de la segunda semana, estaba gordita y feliz, sonriendo y balbuceando. La transformación fue notable. Harrison volvió a trabajar a tiempo parcial, gestionando su empresa desde casa en la medida de lo posible. Quería estar ahí para Grace, verla crecer, contemplar este milagro que Simone había hecho posible. El arreglo funcionó contra todo pronóstico. A pesar de la tragedia y el dolor, lo estaban logrando. La hija de Harrison estaba prosperando. Y poco a poco, muy poco a poco, el propio Harrison empezó a sentir que tal vez podría sobrevivir a esto después de todo. Pasaron 3 semanas. El ático que había estado tan silencioso y vacío tras la muerte de Rachel volvió a ser un lugar lleno de vida. Los sonidos del bebé de Grace llenaban las habitaciones. El suave tarareo de Simone mientras le daba de comer. El suave sonido de sus pasos durante los cuidados nocturnos. Harrison se sorprendía a sí mismo escuchando esos sonidos cuando estaba trabajando en su oficina en casa. Hacían que el espacio se sintiera menos solitario. Grace estaba creciendo. Había ganado más de medio kilo y estaba alerta, activa y claramente sana. Su pediatra estaba asombrado por el cambio. En la revisión de las 3 semanas, el médico miró a Harrison con sorpresa. Hagas lo que hagas, sigue haciéndolo, dijo la doctora Chin. Grace está perfecta, completamente sana. Nunca había visto una mejora tan espectacular en tan poco tiempo. Harrison miró a Simone, que había acudido a la cita. Tengo una buena ayuda. La doctora Chin miró a Simone con curiosidad, pero no le hizo preguntas. El mundo de la medicina era pequeño. Probablemente sabía o había adivinado el acuerdo, pero no dijo nada, excepto que Grace tenía suerte de contar con unos cuidados tan dedicados. La rutina que habían desarrollado funcionaba a la perfección. Simone alimentaba a Grace cada 3 horas durante el día y cada 4 horas por la noche, ahora que la niña había crecido. Entre toma y toma, Simone descansaba o leía mientras Grace dormía la siesta. Harrison trabajaba desde casa la mayoría de los días y salía de su despacho para ver cómo estaban, coger a su hija en brazos y dar un respiro a Simone. Cenaban juntos casi todas las noches. Julie contrató un servicio de chef para que les trajera comidas saludables, lo cual era bueno porque ni Harrison ni Simone tenían energía para cocinar.
Se sentaban a la mesa con Grace en su hamaca cerca, comían y hablaban de sus días. Harrison aprendió sobre la vida de Simone. Ella creció en Brooklyn, era la menor de 4 hermanos. Sus padres eran profesores, ahora jubilados. Siempre había querido ser enfermera, específicamente en salud materna. Había trabajado en el Metropolitan Hospital durante 5 años antes de la muerte de Andre. Me encantaba el parto, dijo Simone una noche. Estar allí cuando nacían los bebés, ayudar a las nuevas madres a aprender a amamantar, apoyar a las familias durante esas primeras horas tan preciosas. Me parecía significativo, como si estuviera haciendo algo importante. Y sigues haciéndolo, dijo Harrison. Estás haciendo el trabajo más significativo posible. Estás manteniendo viva a Grace. Simón sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Lo sé, pero es diferente cuando se trata de tu propio bebé. Cuando Andre murió, pensé que nunca volvería a sentir alegría por los bebés. Pensé que tendría que dejar la enfermería materna porque me dolería demasiado. ¿Qué cambió? Grace cambió, dijo Simón simplemente. Miró al bebé que dormía plácidamente en su hamaca. Cuando la sostuve por primera vez, cuando se prendió y empezó a mamar, sentí que algo se rompía dentro de mí, como si tal vez todavía hubiera una razón para seguir adelante, como si tal vez pudiera convertir mi dolor en algo que ayudara a otra persona. Harrison asintió. Lo hiciste. Lo haces todos los días. A veces hablaban de Rachel. Al principio a Harrison le preocupaba que fuera incómodo, pero Simone hacía preguntas con delicadeza y escuchaba sin juzgar. Harrison se encontró contando historias sobre su esposa, sobre cómo se conocieron en la universidad, sobre su boda, sobre lo emocionada que estaba Rachel durante el embarazo. Ella eligió cada detalle de la habitación del bebé, dijo Harrison, señalando la habitación decorada en tonos suaves de amarillo y blanco. Pasó horas investigando cuál era la cuna más segura, el mejor monitor, la mecedora perfecta. Leyó todos los libros sobre bebés publicados en la última década. Estaba tan preparada para ser madre. Estaría orgullosa de ti, dijo Simone en voz baja, de cómo estás criando a Grace, de cómo honras su memoria siendo un padre tan dedicado. No estoy haciendo nada especial, solo intento no fracasar por completo. No estás fracasando en absoluto, dijo Simón con firmeza. Estás agotado y afligido, y aún así sigues estando ahí cada día para tu hija. Eso no es fracasar, eso es amor. Las conversaciones nocturnas se convirtieron en la parte favorita del día de Harrison. Simón solía alimentar a Grace alrededor de las 11 de la noche y luego otra vez alrededor de las 3 de la madrugada. Harrison había empezado a acompañarla en esas tomas nocturnas. Se sentaba en la habitación del bebé con ellas y hablaba en voz baja mientras Simón amamantaba a Grace. No tienes que quedarte despierto con nosotros, le dijo Simón durante una de estas sesiones. Necesitas dormir para trabajar. Quiero estar aquí. Harrison dijo, estos son los únicos momentos en los que Grace está lo suficientemente tranquila y callada como para que puedas simplemente mirarla. Durante el día siempre está activa o llorando o necesitando algo, pero ahora mismo está tranquila. Me gusta verla así. Simón acomodó a Grace en sus brazos. Se parece a tu esposa. He visto las fotos que hay por el apartamento. La misma nariz, la misma barbilla. Sí, es verdad. Harrison asintió. Sintió el familiar dolor en el pecho, pero ahora era más suave, menos agudo. A veces miro a Grace y veo a Rachel tan claramente que me quitará el aliento. Pero otras veces, Grace es solo ella misma, solo mi hija. Así es como debe ser, dijo Simone. Ella es una persona independiente. Crecerá sabiendo quién era su madre, honrando su memoria, pero siendo ella misma. Ese es el regalo que le darás. Estas conversaciones ayudaron a Harrison a procesar su dolor. No se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba hablar para recordar y superar la pérdida. Simone escuchaba sin intentar arreglar nada ni ofrecer frases vacías. Solo escuchaba y comprendía. Una noche, aproximadamente un mes después de que Simone se mudara, Grace estaba inquieta. Había comido, pero le costaba dormir y emitía pequeños sonidos de frustración. Simone caminaba con ella, meciéndola suavemente,
Pero Grace seguía inquieta. «Déjame intentarlo», dijo Harrison. Cogió a Grace y la sostuvo contra su pecho, caminando por la habitación. Empezó a tararear. No sabía qué le había llevado a hacerlo, pero se encontró tarareando una vieja nana que su propia madre le había cantado. Grace se calmó inmediatamente. Su pequeño cuerpo se relajó. En cuestión de minutos, se quedó dormida. Simone observaba desde la mecedora. Cuando Harrison la miró, ella sonreía. «Eres muy bueno en esto de ser padre. Yo siento que la mayor parte del tiempo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo». «Así se sienten todos los padres», dijo Simone. «Pero mírala, está tranquila, confía en ti. Eso significa que lo estás haciendo perfectamente bien». Harrison miró a su hija dormida. Quizás Simone tenía razón. Quizás no estaba fallando. Quizás estaba consiguiendo ser el padre que Grace necesitaba. Con el paso de las semanas, Harrison se dio cuenta de que el dolor seguía ahí, pero ya no lo ahogaba. Podía pensar en Rachel sin derrumbarse. Podía mirar las fotos de su boda sin sentir que el dolor lo mataba. La pérdida siempre estaría ahí, pero se estaba convirtiendo en algo que podía soportar en lugar de algo que lo enterraba. Grace seguía creciendo y desarrollándose. Empezó a sonreír de verdad, no solo por reflejos gástricos. Mirando a Harrison o a Simone a los ojos, les dedicaba una sonrisa radiante que le iluminaba todo el rostro. Esas sonrisas hacían que todo mereciera la pena. «Hoy me has sonreído», le dijo Harrison a Simone una tarde. «Te sentías casi mareado. Una sonrisa de verdad». Me miró directamente y me sonrió. «Te quiere». Simone dijo. «Los bebés saben quién les cuida, quién les quiere. Ella conoce a su papá». Harrison sintió como una calidez se extendía por su pecho. Él era el papá de Grace. Pasara lo que pasara, por muy difíciles que se pusieran las cosas, él era su padre y ella era su hija, y eso nunca cambiaría. Se suponía que el acuerdo era temporal. Habían dicho que sería por 3 meses, pero ninguno de los dos había hablado de cuándo terminaría. La pregunta quedaba sin respuesta entre ellos. ¿Qué pasaría cuando Grace ya no necesitara cuidados? Cuando pudiera comer alimentos sólidos y beber del biberón. ¿Qué pasaría entonces? Harrison no quería pensar en ello. No quería imaginar que Simone se marchara. El ático parecía perfecto con ella allí. Grace era feliz. Él se las arreglaba. ¿Por qué cambiar algo que funcionaba? Pero sabía que al final tendrían que abordar el tema. Al final, el acuerdo temporal tendría que convertirse en permanente o tendría que terminar. Harrison no estaba preparado para afrontar esa decisión, así que la relegó a un segundo plano y se centró en el presente, en las sonrisas de Grace, en la amabilidad de Simone, en el ritmo que habían encontrado juntos. Por ahora, eso era suficiente. La llamada llegó un martes por la mañana. Harrison estaba en su oficina en casa, en una videoconferencia, cuando Julie llamó a la puerta y asomó la cabeza. Su expresión era tensa. «Acaban de llamar tus suegros», dijo en voz baja. «Los padres de Rachel están en el aeropuerto, vienen para aquí, llegarán a tu edificio en 1 hora aproximadamente». Harrison sintió un nudo en el estómago. Donald y Patricia Morrison, los padres de Rachel, habían estado en el funeral, por supuesto, pero habían vuelto a Boston inmediatamente después. Harrison había hablado con ellos varias veces por teléfono, conversaciones breves y dolorosas, pero no habían venido a visitarlos. No habían pedido ver a Grace hasta ahora. ¿Dijeron por qué vienen? Harrison preguntó. No, solo que necesitaban verte, que era importante. La expresión de Julie indicaba que tenía un mal presentimiento. Harrison también. Terminó la reunión antes de tiempo y fue a buscar a Simone. Estaba en la sala de estar con Grace, que estaba en una alfombra de juegos, tratando de alcanzar los juguetes que colgaban. A los 2 meses, Grace estaba alerta y activa, agarraba cosas y gorjeaba constantemente. «Vienen mis suegros», dijo Harrison. «Los padres de Rachel. Llegarán en 1 hora». Simone levantó la vista, preocupada, con el ceño fruncido. «¿Quieres que lleve a Grace a mi habitación? ¿Que te deje solo?» «No», respondió Harrison inmediatamente.
No, quédate, por favor. Deben conocerte. Deben ver lo bien que está Grace, lo bien que lo haces con ella. Simón asintió lentamente. De acuerdo, sí estás seguro. Harrison no estaba seguro de nada, pero quería que Simón estuviera allí. Quería su apoyo. La hora pasó demasiado rápido. Cuando sonó el timbre, Harrison respiró hondo y fue a abrir la puerta. Donald y Patricia Morrison estaban en el pasillo. Ambos tenían unos 60 años, iban bien vestidos y se mostraban serenos. Patricia tenía los ojos enrojecidos, pero secos. Donald tenía la mandíbula apretada. Parecían personas preparadas para la batalla. Donald, Patricia, Harrison dijo, pasen. Entraron en el ático y miraron a su alrededor. Sus expresiones eran cuidadosamente neutras. Harrison los condujo a la sala de estar, donde Simone estaba de pie con Grace en brazos. Esta es Simon Davis, dijo Harrison. Me ha estado ayudando a cuidar de Grace. Simone, estos son los padres de Rachel. Encantada de conocerlos, dijo Simone educadamente. Movió ligeramente a Grace. ¿Quieren coger a su nieta? Patricia perdió la compostura. Miró a Grace con tal nostalgia y dolor que Harrison lo sintió como un golpe físico. ¿Puedo? Por supuesto. Simón pasó con cuidado a Grace a los brazos de Patricia. Patricia abrazó a la niña con fuerza, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Oh, es igualita a Rachel, igualita a mi pequeña. Donald se quedó rígido junto a su esposa, mirando también a Grace. Su expresión era más difícil de descifrar. Al cabo de un momento, se volvió hacia Harrison. Tenemos que hablar, dijo Donald en privado. Harrison miró a Simón. Ella asintió y le quitó a Grace a Patricia con delicadeza. Estaré en la guardería si necesitáis algo. Una vez que Simón se marchó, los tres se sentaron. Patricia seguía llorando en silencio. Donald estaba rígido en su silla. Hemos venido a hablar del futuro de Grace, dijo Donald sin preámbulos sobre lo que es mejor para ella. Harrison sintió cómo se le helaba el pecho. Grace está muy bien. Está sana y feliz. La estoy cuidando muy bien. Con la ayuda de una desconocida que tú contrataste, dijo Patricia con la voz entrecortada por las lágrimas. Una mujer a la que no conocemos. Una enfermera que trajiste para amamantar a nuestra nieta. Simón salvó la vida de Grace, dijo Harrison con firmeza. La leche de fórmula estaba enfermando a Grace. Estaba perdiendo peso a un ritmo peligroso. Simón se ofreció a ayudar y Grace mejoró inmediatamente. Es justo lo que Grace necesitaba. Pero esto no es algo sostenible, dijo Donald. Este arreglo no puede durar para siempre. ¿Qué pasará cuando esta mujer se vaya? ¿Entonces qué? Lo resolveremos cuando llegue el momento. Harrison dijo que mantuvo la voz tranquila. Ahora mismo Grace está sana. Eso es lo que importa. Lo que importa es que Grace reciba los cuidados adecuados. Patricia dijo cuidados estables, un entorno familiar real. Harrison apretó las manos. Ella lo tiene. Me tiene a mí. Tiene un hogar y gente que la quiere. Eres un padre soltero, dijo Donald sin rodeos. Tienes un trabajo muy estresante. Viajas por negocios. ¿Cómo piensas criar a una niña tú solo? Me las arreglo. Tengo ayuda. Lo estoy consiguiendo. Por ahora, dijo Patricia. Pero Harrison, sé realista. No puedes hacer esto a largo plazo. No puedes darle a Grace lo que necesita. Donald se inclinó hacia adelante. Queremos llevarnos a Grace con nosotros a Boston. Podemos criarla adecuadamente, darle un hogar estable con 2 padres. Tenemos el tiempo y los recursos para dedicarnos completamente a ella. Las palabras golpearon a Harrison como un puñetazo. No, rotundamente no. Harrison, sé razonable, suplicó Patricia. No estamos tratando de quitártela. Solo queremos lo mejor para ella. Podrías visitarla cuando quisieras. Seguiría siendo su padre, pero ella estaría con su familia, con gente que puede cuidarla adecuadamente. Yo soy su familia, dijo Harrison. Su voz se elevaba. Yo soy su padre. Grace es mi hija y se va a quedar conmigo. No puedes hacer esto solo, insistió Donald. Te estás condenando al fracaso, condenando a Grace al sufrimiento. Grace no está sufriendo, está prosperando.
Pregúntale a su pediatra. Mira sus gráficos de peso. Está perfecta, sana, feliz. No necesita que la separen de su padre. Rachel querría lo mejor para su hija, dijo Patricia. Nuevas lágrimas corrían por su rostro. Querría que Grace fuera criada adecuadamente, que tuviera todo lo que necesita. Rachel querría que Grace estuviera conmigo, dijo Harrison. Su propia voz se quebró. Querría que su hija estuviera con su padre en su casa, no enviada a Boston. No estamos tratando de hacerte daño, dijo Donald, pero su tono era duro. Pero si es necesario, solicitaremos la custodia legal. Haremos lo que tengamos que hacer para proteger a nuestra nieta. La amenaza flotaba en el aire. Harrison se levantó, temblando por todo el cuerpo. Fuera, Harrison. Patricia se sobresaltó. Fuera de mi casa, dijo Harrison. Grace es mi hija. Se queda conmigo. Si quieres formar parte de su vida, eres bienvenido a visitarla. Pero si intentas quitármela, no volverás a verla nunca más. Lucharé contra ti con todos los recursos que tenga. ¿Me entiendes? Donald también se levantó. Te daremos tiempo para que lo pienses, pero no nos vamos a ir. Grace se merece algo mejor de lo que tú puedes darle. Se marcharon. Harrison se quedó en medio de su salón, respirando con dificultad, con las manos temblorosas por la rabia y el miedo. Al cabo de un momento, Simón salió de la habitación del bebé, todavía con Grace en brazos. Lo he oído, dijo en voz baja. Lo siento. Ha sido horrible. Harrison la miró a ella y a su hija, a salvo en sus brazos. Quieren llevársela. ¿De verdad creen que pueden quitarme a mi bebé? No pueden, dijo Simone con firmeza. Tú eres su padre. Tienes la custodia legal. No pueden simplemente llevársela. Dijeron que contratarían abogados. Podrían intentar demostrar que no soy apto, que no puedo cuidar de ella adecuadamente. Harrison se pasó las manos por el pelo. ¿Y si tienen razón? ¿Y si no puedo hacerlo? Para, dijo Simone. Se acercó y se colocó delante de él. Mira a Grace. De verdad, mírala. Harrison miró a su hija. Grace estaba tranquila, cómoda, con los ojos brillantes y curiosos. Está sana y feliz, continuó Simón. Está ganando peso perfectamente. Sonríe y balbucea. Se está desarrollando exactamente como debe. Eso es gracias a ti, porque le has proporcionado la ayuda que necesitaba, porque te dedicas en cuerpo y alma a ella. No estás fallando. Estás teniendo éxito. No dejes que su dolor y su ira te hagan dudar de eso. Harrison sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No puedo perderla. Ya perdí a Rachel. No puedo perder también a Grace. No la perderás, dijo Simón con total convicción. Te prometo que no dejaremos que eso suceda. Nosotros, Harrison la miró. Sí, nosotros, dijo Simón. No voy a ir a ninguna parte. Si tus suegros quieren demostrar que no eres apto, tendrán que explicar por qué Grace está tan sana bajo tu cuidado. Tendrán que lidiar con mi testimonio sobre lo increíble que eres como padre. Tendrán que afrontar el hecho de que Grace está prosperando. No pueden ganar esta batalla porque tú no estás haciendo nada malo. Harrison sintió que algo se asentaba en su pecho. Simón tenía razón. Grace estaba bien. Mejor que bien. Los Morrison estaban afligidos y se mostraban agresivos, pero no tenían motivos reales para obtener la custodia. Solo tenía que mantenerse firme. Gracias, dijo él, por apoyarme, por estar siempre aquí, dijo Simone. Luego le entregó a Grace. Toma, abraza a tu hija. Recuerda por qué estás luchando. Harrison tomó a Grace y la abrazó con fuerza. Ella le agarró la camisa con sus manitas y emitió sonidos de felicidad. Era su bebé, su hija. Nadie se la quitaría. Ni los Morrison, ni nadie. Lucharía por Grace con todas sus fuerzas. Y con Simone a su lado, sabía que ganarían. La amenaza de los Morrison se cernió sobre la familia durante días. Harrison consultó con abogados que le aseguraron que, sin pruebas de negligencia o abuso, los abuelos no tenían derecho legal a obtener la custodia. Pero el miedo permaneció. Cada vez que sonaba el teléfono, Harrison se tensaba, preguntándose si serían ellos otra vez. Simone lo observó atentamente durante ese tiempo. Podía ver cómo el estrés lo consumía. Una noche, después de que Grace hubiera comido y estuviera durmiendo plácidamente,
Simone encontró a Harrison de nuevo de pie junto a la ventana, mirando la ciudad como lo había hecho aquella primera noche terrible. «Tienes que dejar de preocuparte», le dijo Simone con dulzura. Se acercó y se colocó a su lado. «Grace está a salvo. Los Morrison no pueden llevársela. Podrían intentarlo. Harrison dijo que podrían convertir esto en una larga y desagradable batalla legal. Arrastrar a Grace por los tribunales, hacer que todo sea horrible. Entonces nos ocuparemos de eso si sucede», dijo Simone. «Pero destrozarte de preocupación ahora no ayuda a nadie, y menos aún a Grace. Ella necesita que su padre esté presente, no consumido por la ansiedad». Harrison se volvió para mirarla. «¿Cómo lo haces? ¿Cómo mantienes la calma?» «He tenido práctica», dijo Simone. Una sombra cruzó su rostro. «He pasado por cosas peores». Nunca habían hablado en detalle sobre Andre, sobre la pérdida de Simone. Harrison se dio cuenta de que había estado tan envuelto en su propio dolor y miedo que no le había preguntado realmente por el de ella. «¿Me lo contarás?», preguntó Harrison sobre lo que había pasado. «No tienes que hacerlo si es demasiado doloroso, pero quiero entenderlo. Quiero conocer tu historia». Simone se quedó callada durante un largo rato. Luego asintió y se sentó en el sofá. Harrison la siguió. Se sentaron en la tenue luz del salón, con solo las luces de la ciudad entrando por las ventanas. «Se llamaba Andrew», Simone comenzó. «Andre Davis. Lo llevé en mi vientre durante 40 semanas. Todo era perfecto. Todas las ecografías, todas las revisiones. El embarazo era de libro. Estaba emocionada, asustada, pero emocionada». Hizo una pausa para recomponerse. Harrison esperó. Entonces estaba con alguien, Kevin. Llevábamos juntos 2 años. Cuando me quedé embarazada, me pidió matrimonio y me dijo todas las cosas bonitas que se dicen sobre querer formar una familia. Empezamos a planear la boda para después de que naciera el bebé. Pensaba que todo estaba saliendo según lo previsto. ¿Qué pasó? Entré en trabajo de parto un martes por la mañana. Al principio todo iba bien, pero luego el ritmo cardíaco de Andre empezó a bajar. Los médicos intentaron averiguar por qué. Me hicieron una cesárea de urgencia. Cuando lo sacaron, Simone se quedó sin voz. El cordón se le había enrollado alrededor del cuello. Lo llamaron triple cordón nucal. 3 vueltas. Debió de apretarse durante el parto. Ya había fallecido. Harrison sintió que el dolor lo golpeaba como una ola. «Simone, lo siento mucho». «Me dejaron cogerlo en brazos», continuó ella. Las lágrimas le corrían por la cara, pero su voz se mantuvo firme. Era perfecto, precioso. Parecía que estuviera durmiendo. Me senté allí sosteniendo el cuerpo de mi hijo durante horas. No podía dejarlo ir. Kevin estaba allí, pero no cogió a Andre en brazos. Se quedó en un rincón, con aspecto incómodo. No cogió a su hijo en brazos. No, dijo que era demasiado duro, que no podía soportarlo. Mirando atrás, debería haberlo sabido entonces. Debería haber visto lo que se avecinaba. Simone se secó los ojos. Enterramos a Andre en Brooklyn, cerca de la casa de mis padres. Fue un funeral pequeño, solo con la familia. Kevin apenas habló durante el funeral. 3 días después, me dijo que no podía seguir así, que no podía seguir conmigo. Dijo que estar conmigo le recordaba demasiado lo que había pasado. Me devolvió el anillo y se mudó. Harrison sintió cómo la ira le subía por el pecho. «Te dejó justo después de que perdieras a tu bebé». «Así es, se marchó en menos de una semana. No he sabido nada de él desde entonces». Simone bajó la mirada hacia sus manos. «Eso fue hace casi 3 meses. Volví al trabajo demasiado pronto, intentando mantenerme ocupada, intentando no pensar en ello. Pero trabajar en la sala de partos, ver nacer bebés sanos, era una tortura. Cada vez que ayudaba a traer un bebé al mundo, pensaba, ¿por qué ellos y no Andre? ¿Por qué sus bebés viven y el mío murió? Debió de ser insoportable». Lo fue. Apenas podía funcionar. Entonces un día oí a las enfermeras hablar de ti, de la muerte de Rachel y de la enfermedad de Grace, de cómo estabas desesperada y no sabías qué hacer, de cómo Grace no podía retener la leche de fórmula y estaba perdiendo peso. Pensé en ello todo el día. No podía dejar de pensar en ello. Simone levantó la vista y se encontró con la mirada de Harrison.
Mi cuerpo seguía produciendo leche para Andre. Tenía que extraerla y tirarla porque no había ningún bebé al que alimentar. Me parecía mal. Toda esa leche que mi hijo necesitaba se desperdiciaba. Así que cuando oí lo de Grace, algo hizo clic en mi cabeza. Quizá esa era la razón. Quizá la razón por la que no podía dejar de producir leche era porque en algún lugar había un bebé que necesitaba exactamente lo que yo tenía. Así que viniste aquí. Vine aquí. Era contrario al protocolo. Podría haberme metido en problemas, pero no me importaba. Necesitaba hacer algo bueno con todo este dolor. Necesitaba que la muerte de Andre tuviera algún sentido. Su voz se fortaleció. Cuando alimenté a Grace por primera vez y ella se agarró y bebió, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Como si tal vez pudiera sobrevivir a esto. Como si tal vez todavía hubiera una razón para seguir viviendo. Harrison se acercó y le tomó la mano. Salvaste la vida de Grace. Lo sabes, ¿verdad? Sin ti habría muerto. O, en el mejor de los casos, habría acabado hospitalizada, con tubos, intervenciones y traumas. Le diste el comienzo tranquilo que necesitaba. Me diste a mi hija y me diste una razón para levantarme por las mañanas. Simone dijo, cuidar de Grace aquí me ha curado tanto como te ha ayudado a ti. Cuando la abrazo pienso en Andre. Pienso en cómo habría sido abrazar a mi hijo y sentirlo mamar. Pero en lugar de ser solo doloroso, también hay alegría porque Grace está viva, porque la estoy ayudando a prosperar, porque algo bueno salió de toda la pérdida. Se quedaron sentados en silencio por un momento, tomados de la mano en la oscuridad. Dos personas que lo habían perdido todo y que encontraban juntos un camino para seguir adelante. Tu ex fue un tonto, dijo Harrison finalmente. Te merecías algo mucho mejor que alguien que te abandonara en tu momento más oscuro. Quizás, dijo Simón, pero si Kevin se hubiera quedado, no habría sido libre para venir aquí. No habría podido ayudar a Grace. Así que quizás todo salió como tenía que salir. ¿De verdad crees eso? ¿Que las cosas salen como tienen que salir? Simone lo pensó. No sé si creo en el destino o en el azar o en nada de eso, pero creo en encontrarle sentido a las cosas donde podamos. Creo que podemos tomar las cosas terribles y usarlas para hacer el bien. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Honrar la memoria de André salvando a otro bebé, ayudando a un padre que estaba tan perdido como yo. Harrison sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Eres extraordinaria, lo sabes. Solo hago lo que creo que es correcto, dijo Simón. Le apretó la mano y luego la soltó y se levantó. Deberíamos intentar dormir. Grace se despertará para comer dentro de unas horas. Harrison la vio caminar hacia la habitación de invitados. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Harrison, por si sirve de algo, Rachel estaría orgullosa de ti, de cómo quieres a Grace, de cómo luchas por ella. Estás siendo exactamente el padre que tu hija necesita. Gracias, dijo Harrison. Su voz se quebró por la emoción, y Simone Andre también estaría orgullosa de ti, de cómo has convertido tu dolor en algo que ayuda a los demás. Eso requiere una gran fortaleza. Simone sonrió. Era una sonrisa triste pero sincera. Luego entró en su habitación y cerró la puerta en silencio. Harrison se quedó solo en la sala de estar un rato más. Pensó en la pérdida y el dolor, y en cómo la gente sobrevive a cosas imposibles. Pensó en el valor de Simone al llamar a su puerta aquella primera noche. En cómo un acto de bondad podía cambiarlo todo. Grace estaba viva porque Simone había sido lo suficientemente valiente como para ofrecer su ayuda. Y Simone se estaba recuperando porque había sido lo suficientemente generosa como para prestársela. Se habían salvado mutuamente de una forma que ninguno de los dos había esperado. Harrison finalmente se fue a la cama. Por primera vez desde la visita de los Morrison, se sentía tranquilo. Fuera cuales fueran los retos que se les presentaran, él y Simone los afrontarían juntos. Ahora eran un equipo, compañeros en la supervivencia, y juntos eran más fuertes que nunca. Grace cumplió 3 meses un soleado sábado de mayo. Harrison se despertó esa mañana con el sonido de sus balbuceos procedentes de la habitación del bebé. Se levantó y encontró a Simone allí,
cambiándole el pañal a Grace mientras le hablaba con esa voz suave que siempre usaba con la niña. «Buenos días, pequeña. ¿Has dormido bien? Estás creciendo mucho. Mira qué piernecitas regordetas». Grace le respondía con gorjeos, agitando los brazos, claramente encantada con la atención. Cuando vio a Harrison en la puerta, le dedicó una gran sonrisa que dejaba ver sus encías. «Esta mañana está de buen humor», dijo Harrison. Simone levantó la vista y sonrió. «Últimamente siempre está de buen humor. Hoy cumple 3 meses. ¿Te lo puedes creer?» Harrison no se lo podía creer. Hace 3 meses, Rachel acababa de fallecer y Grace estaba pasando hambre. Ahora aquí estaban, con Grace sana y feliz. El dolor seguía ahí, pero era soportable. La vida seguía adelante a pesar de todo. «Estaba pensando que deberíamos celebrarlo», dijo Harrison. «Hacer una pequeña fiesta. Nada grande, solo nosotros. Quizás invitar a Julie. Hacer algunas fotos de Grace. Suena bien». Simone estuvo de acuerdo. Terminó de vestir a Grace con un mono azul brillante con pequeñas nubes. «Puedo hacer un pastel, algo sencillo pero especial». Pasaron el día celebrando el hito de los 3 meses de Grace. Julie vino con globos y una jirafa de peluche. Tomaron docenas de fotos de Grace, que cooperó maravillosamente, sonriendo y mostrándose adorable. Simone hizo un pequeño pastel. Le cantaron a Grace, que parecía completamente confundida pero feliz por toda la atención. Fue un buen día, un día normal, el tipo de día que Harrison no pensaba que volvería a tener nunca. Esa noche, después de que Julie se marchara y Grace se durmiera, Harrison y Simone se sentaron juntos en el salón. Habían adquirido la costumbre de pasar tiempo juntos después de que Grace se acostara, hablando y viendo la televisión o simplemente sentados en un cómodo silencio. «Es realmente increíble», dijo Harrison, mirando las fotos de su teléfono. «Grace es perfecta». «De verdad», asintió Simone. Estaba acurrucada en el otro extremo del sofá, también mirando fotos en su teléfono. «No puedo creer lo mucho que ha crecido, lo mucho que ha cambiado». «Gracias a ti», dijo Harrison. «Todo esto, todo lo bueno que ha pasado, es porque tú estuviste dispuesta a ayudarnos». Simone lo miró. «Ya hemos tenido esta conversación antes. No tienes por qué seguir dándome las gracias». «Lo sé, pero es verdad». Harrison dejó el móvil. «Simone, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Eres feliz aquí, viviendo con nosotros, cuidando de Grace? ¿Es esto lo que quieres?» Simone se quedó callada un momento, reflexionando cuidadosamente sobre la pregunta. «Sí», dijo finalmente. «Soy feliz aquí, más feliz de lo que he sido en mucho tiempo». «¿Por qué me lo preguntas?» «Porque se suponía que el acuerdo era temporal. 3 meses. Y aquí estamos, 3 meses después. Pero Grace todavía te necesita. Todavía necesita leche materna durante al menos unos meses más, probablemente más. Y yo...» Harrison se detuvo. No sabía cómo terminar la frase. «¿Y tú qué?», preguntó Simone con delicadeza. «No quiero que te vayas», admitió Harrison. «Sé que es egoísta. Tienes tu propia vida, tu propio apartamento, tu carrera a la que volver, pero no sé qué haría sin ti. Grace te echaría de menos. Yo te echaría de menos». La miró y sintió que algo cambiaba en su pecho. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo se había convertido Simone en alguien esencial en su vida? No solo como cuidadora de Grace, sino como una persona a la que esperaba ver cada día. Una persona cuya sonrisa le hacía sentir más ligero, cuya presencia hacía que el ático se sintiera como un hogar en lugar de solo un espacio donde él existía. «Yo también te echaría de menos», dijo Simone en voz baja. «A los dos, este se ha convertido en mi hogar. Os habéis convertido en mi familia». La palabra quedó suspendida entre ellos. Familia. Eso era en lo que se habían convertido, ¿no? Los tres. No una familia convencional, pero una familia al fin y al cabo. Harrison abrió la boca para decir algo más, pero sonó su teléfono. Era su madre. Llevaba todo el día queriendo llamarla. «Hola, mamá», respondió. «Harrison, cariño, felices 3 meses a Grace. He estado pensando en ti todo el día. ¿Cómo estás?» Hablaron durante un rato. La madre de Harrison quería saber todos los detalles sobre el desarrollo de Grace.
También le preguntó por Simone, a quien había conocido brevemente en el funeral. ¿Sigue allí ayudando con Grace?, preguntó su madre. Eso es maravilloso. ¿Cómo va ese acuerdo? Muy bien, respondió Harrison. Miró a Simone, que le estaba dando privacidad mientras se entretenía con su teléfono. Grace está creciendo muy bien. Nos las estamos arreglando. Bien. Me alegro de que te hayan ayudado, cariño. Criar a un bebé sola ya es bastante difícil sin intentar hacerlo completamente sola. Su madre hizo una pausa. Harrison, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Sientes algo por Simone? La pregunta pilló a Harrison desprevenido. ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso? Porque vi cómo la mirabas en el funeral y lo noto en tu voz cuando hablas de ella. Hay algo ahí. Soy tu madre. Sé estas cosas. Harrison sintió que se le calentaba la cara. Solo han pasado 3 meses desde que Rachel murió. No debería sentir nada por nadie. ¿Quién lo dice?, preguntó su madre con delicadeza. El dolor no sigue un calendario, Harrison. El amor tampoco. Si te importa esta mujer, si ella te hace feliz a ti y a Grace, ¿por qué negarlo? Porque me parece mal, como si estuviera traicionando a Rachel de alguna manera. Rachel se ha ido, cariño. Ella querría que fueras feliz. Querría que Grace tuviera una figura materna, alguien que la quisiera. Si Simon es esa persona, no deberías sentirte culpable por ello. Cuando terminó la llamada, Harrison se quedó pensando en las palabras de su madre. ¿Sentía algo por Simone? ¿Sentimientos románticos de verdad? Pensó en lo mucho que le gustaba verla cada mañana, en cómo su risa le hacía sonreír, en lo capaz y amable que era, en lo guapa que estaba con Grace en brazos, en lo cómodo que se sentía hablando con ella a altas horas de la noche. ¿Cómo le dolía el pecho al pensar que ella se marchaba? Sí, sentía algo por ella, sentimientos profundos, tal vez incluso amor. Darse cuenta de ello le aterrorizaba. Era demasiado pronto, demasiado complicado. ¿Y si Simone no sentía lo mismo? ¿Y si intentar algo romántico arruinaba su relación y la alejaba? No podía arriesgarse a eso. Grace necesitaba a Simone. Él necesitaba a Simone, así que no dijo nada. Reprimió sus sentimientos e intentó ignorarlos, pero no desaparecieron. Simplemente se hicieron más fuertes. Simone, por su parte, estaba lidiando con su propia confusión. Había notado que las cosas estaban cambiando entre ella y Harrison. La forma en que él la miraba a veces. La forma en que su corazón se aceleraba cuando él sonreía. La forma en que se encontraba pensando en él, incluso cuando él no estaba en la habitación. Se preocupaba por él más de lo que debería, más de lo que probablemente era prudente dada su situación. Pero, ¿cómo no iba a hacerlo? Harrison estaba dedicado a Grace. Era amable y considerado. La escuchaba cuando ella hablaba. La hacía sentir valorada y apreciada, y era guapo. Ella lo había notado desde el principio, pero intentaba no pensar en ello. Ahora no podía dejar de pensar en ello, en lo agradable que era cuando se tocaban accidentalmente, en lo mucho que a veces deseaba acercarse y cogerle la mano, en lo mucho que deseaba tener el derecho de abrazarlo cuando parecía triste, pero no tenía ese derecho. Ella era la ayudante, la enfermera que vivía con ellos temporalmente. No podía cruzar esa línea. No podía arriesgarse a que las cosas se volvieran incómodas. Grace la necesitaba. Harrison dependía de ella. No iba a arruinar eso desarrollando sentimientos inapropiados, excepto que los sentimientos ya estaban ahí, ya estaban creciendo, ya se estaban volviendo imposibles de ignorar. Julie, que lo veía todo, finalmente apartó a Simone un día mientras Harrison estaba en su oficina. «Tenéis que hablar», dijo Julie sin rodeos. «¿Sobre qué?», preguntó Simone haciéndose la tonta. «Sobre el hecho de que estáis claramente enamorados el uno del otro y lo estáis ocultando como adolescentes asustados». Simone sintió que se le calentaba la cara. «No sé a qué te refieres», preguntó Simone, haciéndose la tonta. «Sobre el hecho de que estáis claramente enamorados el uno del otro y lo estáis ocultando como adolescentes asustados». Simone sintió que se le calentaba la cara. «No sé a qué te refieres». «Sí que lo sabes. Veo cómo le miras. Veo cómo él te mira. Hacéis buena pareja. Os hacéis felices el uno al otro. Grace está prosperando.
¿Por qué lucháis contra esto? Porque es complicado. Simón dijo que su esposa acaba de morir. Estoy aquí para ayudar con el bebé. No podemos convertirnos de repente en románticos. Sería inapropiado. ¿Por qué? Julie lo desafió. ¿Quién dice que son dos adultos que se preocupan el uno por el otro? Han pasado por un trauma juntos. Han construido una vida juntos. ¿Por qué deberían negarse la felicidad por una regla arbitraria sobre el momento oportuno? ¿Y si arruina todo? ¿Y si intentamos ser más que amigos y no funciona y tengo que irme? Grace me perdería. Harrison perdería la ayuda que necesita. ¿Y si funciona? Replicó Julie. ¿Y si pudierais ser una familia? ¿De verdad, no valdría la pena correr el riesgo? Simón no supo qué responder. Julie la dejó para que lo pensara. Esa noche Simón estuvo a punto de decir algo. Ella y Harrison estaban sentados juntos después de que Grace se fuera a dormir, como de costumbre. Él le estaba contando una historia divertida sobre una reunión que había salido mal. Ella se reía y lo miraba y pensaba, «Te quiero. Me encanta tu amabilidad y tu dedicación y la forma en que quieres a tu hija». Pero no dijo nada porque el miedo era demasiado fuerte. El miedo a perder lo que tenían. El miedo a que las cosas se volvieran incómodas. El miedo a esperar algo que quizá no fuera posible. Así que ambos se quedaron en silencio. Ambos se querían. Ambos tenían demasiado miedo para dar el salto. Por ahora, bastaba con estar cerca el uno del otro, compartir esos momentos de tranquilidad, construir juntos esa vida, aunque no fuera exactamente la vida que ambos deseaban en secreto. Pero los sentimientos estaban ahí, cada día más fuertes, y tarde o temprano algo tendría que cambiar. Grace tuvo un pico de fiebre un miércoles por la tarde. Simone la sostenía en brazos, a punto de darle de comer, cuando notó lo caliente que estaba la piel de la bebé. Inmediatamente cogió el termómetro. 38 cotines tengo, dije. Harrison, llamó Simone. Su voz era urgente, pero tranquila. Te necesito. Harrison vino corriendo desde su despacho. ¿Qué pasa? Grace tiene fiebre. Tenemos que llamar al pediatra ahora mismo. En la consulta del pediatra les dijeron que llevaran a Grace a urgencias inmediatamente. Cualquier fiebre en un bebé menor de 3 meses era grave. A los 3 meses, seguía siendo preocupante. Tenían que descartar infecciones graves. Harrison cogió la bolsa de pañales mientras Simone envolvía a Grace en una manta ligera. La niña estaba inquieta y lloraba de una forma diferente a como solía hacerlo. Más débil, más angustiada. El trayecto hasta el hospital se les hizo interminable. Harrison conducía mientras Simone se sentaba atrás con Grace, controlando su respiración y su temperatura. Cuando llegaron, la fiebre de Grace había subido a 39°C. En urgencias actuaron con rapidez. Se llevaron a Grace inmediatamente y le hicieron pruebas, análisis de sangre, muestra de orina y radiografía de tórax. La doctora, una mujer llamada Doctora Phillips, les explicó que tenían que descartar sepsis, meningitis y neumonía. Los bebés tan pequeños no pueden combatir las infecciones. Bueno, dijo la doctora Phillips, nos tomamos muy en serio todas las fiebres. Tendrá que ingresar para observación y recibir 4 antibióticos mientras esperamos a que crezcan los cultivos. Harrison sintió que iba a vomitar. ¿Antibióticos? ¿Cree que tiene una infección grave? Aún no lo sabemos, pero no podemos correr riesgos. Los antibióticos son una precaución hasta que sepamos más. Ingresaron a Grace en la sala de pediatría. Una enfermera le puso 4 en su pequeña mano. Grace gritó durante todo el procedimiento. Harrison tuvo que salir de la habitación porque no podía soportar ver a su hija sufrir. Simone se quedó sujetando la otra mano de Grace, hablándole con dulzura durante todo el proceso. Una vez que le pusieron los 4 y comenzó el antibiótico, Grace se calmó un poco, pero estaba claramente enferma. Su respiración era rápida y superficial. No comía. Simplemente yacía allí, pequeña y frágil, con un aspecto mucho más enfermo que unas horas antes. La primera noche fue brutal. Harrison y Simone se turnaron para sentarse junto a Grace, controlando su respiración y atentos a cualquier cambio. Las enfermeras entraban cada hora para comprobar sus constantes vitales. Nadie durmió. Por la mañana, Grace estaba peor.
Su fiebre había subido a 39,4 de XA a pesar de la medicación. La radiografía de tórax mostró signos de neumonía. Los médicos comenzaron a administrarle antibióticos adicionales y tratamientos respiratorios. Está luchando, dijo el Dr. Philip, pero es una infección importante. Tendrá que quedarse aquí al menos varios días. Harrison se quedó junto a la cuna de Grace, observando a su hija luchar por respirar. Era su peor pesadilla hecha realidad después de todo lo que habían pasado para que Grace se recuperara y se hiciera fuerte. Ahora esto podía morir. Los bebés morían por infecciones como esta todo el tiempo. No puedo perderla, dijo Harrison. Se le quebró la voz. No puedo. Ya perdí a Rachel. No puedo perder también a Grace. Simon se acercó y se paró a su lado. Le tomó la mano y la apretó con fuerza. Grace es fuerte, es una luchadora, superará esto. ¿Y si no lo hace? ¿Y si esto es el final? Entonces lo afrontaremos juntos, dijo Simone con firmeza. Pero creo que se va a poner bien. Mírala, está luchando, no se ha rendido. Al segundo día, Donald y Patricia Morrison aparecieron en el hospital. Alguien debía de haberles dicho algo. Entraron en la habitación de Grace sin llamar. ¿Qué ha pasado?, preguntó Patricia. Estaba pálida. ¿Por qué está nuestra nieta en el hospital? Tiene neumonía, dijo Harrison. Estaba demasiado cansado para ser diplomático. La están tratando. ¿Cómo ha pasado?, preguntó Donald. Tom parecía acusador. ¿Cómo es posible que una niña sana contrajera neumonía de repente? Los bebés se ponen enfermos a veces, dijo la doctora Philip con calma. Había estado en la habitación ajustando el oxígeno de Grace. Son cosas que pasan. No ha habido negligencia. Queremos ver su historial médico, dijo Donald. Queremos verificar que la atendieron adecuadamente antes de que esto ocurriera. Simone dijo con voz fría que Grace había crecido muy bien. Está por encima de la curva de crecimiento para su edad. Ha alcanzado todos los hitos del desarrollo antes de tiempo. Ha recibido una atención excelente. Patricia miró a Simone como si la viera por primera vez. ¿Quién es usted para hablar de la atención que recibe mi nieta? Soy la persona que la alimenta cada pocas horas, dijo Simone con serenidad. La persona que la abraza cuando llora. La persona que conoce cada sonido que hace y lo que significa. He estado cuidando a Grace desde que tenía 3 días, así que sí, puedo hablar sobre su cuidado. La tensión en la habitación era palpable. La doctora Phillips carraspeó. Necesito que todos salgan excepto los padres. Esta bebé necesita descanso y tranquilidad. No discusiones. Soy su padre, dijo Harrison. Me quedo. Soy su abuela, dijo Patricia. Tengo derechos. Son visitantes, dijo la doctora Philip con firmeza. Pueden volver durante el horario de visitas. Ahora mismo tienen que marcharse. Los Morrison se marcharon, pero no sin antes prometer que volverían. Una vez se hubieron ido, Harrison se desplomó en una silla. «Esto es lo que querían», dijo. «Lo utilizarán para demostrar que no soy apto, que Grace no está segura conmigo». «Grace se puso enferma», dijo Simone. Se arrodilló junto a su silla. «Los bebés se ponen enfermos. No tiene nada que ver con tu forma de criarla. Cualquier médico les dirá eso». Pero Harrison no podía quitarse el miedo de encima. Los Morrison lo tergiversarían de alguna manera. Lo usarían en su contra, intentarían quitarle a Grace. Al tercer día, Grace dio un giro. Le bajó la fiebre. Su respiración se calmó. Empezó a comer de nuevo, mamando de Simone con debilidad, pero de forma constante. Los médicos se mostraron cautelosamente optimistas. Los antibióticos están funcionando. El Dr. Phillips dijo que está respondiendo bien. Si sigue mejorando, podrá irse a casa en 1 o 2 días. Harrison sintió un alivio tan intenso que le mareó. Grace se iba a poner bien. Iba a sobrevivir. Simone lloró. Abrazó a Grace y lloró lágrimas de puro alivio y alegría. «Te lo dije», le dijo al bebé. «Te dije que eras una luchadora. Eres muy fuerte, pequeña. Tan fuerte». Esa tarde, mientras Grace dormía plácidamente por primera vez en días, Harrison y Simone se sentaron juntos en las sillas junto a su cuna. Ambos estaban agotados, funcionando a base de adrenalina y cafeína. «No podría haberlo hecho sin ti»,
dijo Harrison. Estos últimos días me habría derrumbado. No, no lo habrías hecho, dijo Simone. Eres más fuerte de lo que crees. Solo soy fuerte porque tú estás aquí, porque no estoy solo. Harrison la miró de verdad. A esta mujer que había renunciado a su propia vida para cuidar de su hija, que había estado a su lado en todas las crisis, que se había convertido en esencial para su existencia. Simón, tengo que decirte algo. ¿Qué? Pero antes de que pudiera hablar, sonó su teléfono. Los abogados de los Morrison habían presentado oficialmente la solicitud de custodia. Alegaban que Harrison era negligente, que la hospitalización de Grace demostraba que no podía cuidarla adecuadamente. La lucha había comenzado. La batalla por la custodia lo consumía todo. Abogados, reuniones, documentación. Los Morrison iban en serio. Habían contratado a un bufete de abogados especializado en derecho de familia y presionaban con fuerza para obtener la custodia de Grace. Su argumento era que Harrison era un padre soltero con un trabajo exigente que no podía proporcionar el entorno familiar estable que Grace necesitaba. Los abogados de Harrison confiaban en que ganaría. Grace había prosperado bajo su cuidado. Su hospitalización por neumonía se documentó como una enfermedad infantil normal, no como resultado de negligencia. Varios médicos estaban dispuestos a testificar sobre la excelente atención que Grace había recibido, pero seguía siendo estresante, seguía siendo aterrador. La idea de que un juez pudiera decidir que Harrison no era apto para criar a su propia hija le quitaba el sueño. Durante todo ese tiempo, Simone fue su apoyo. Documentó todo lo relacionado con el cuidado de Grace, cada toma, cada hito, cada visita al médico. Aceptó testificar si fuera necesario. Se mantuvo firme al lado de Harrison, inquebrantable en su apoyo. No ganarán, se lo repetía constantemente. Grace está sana y feliz. Cualquier juez que la vea sabrá que eres un gran padre. 3 semanas después de que Grace volviera a casa del hospital, llegó la vista preliminar. Harrison tuvo que acudir al tribunal y enfrentarse a los Morrison ante un juez. Sus abogados le aconsejaron que llevara pruebas del bienestar de Grace. Llevó fotos, historiales médicos y a Simone. Simone subió al estrado y respondió a preguntas sobre su papel en el cuidado de Grace. Estaba tranquila, se expresaba con claridad y era totalmente convincente. Describió a Harrison como un padre devoto y cariñoso que había buscado la mejor atención posible para su hija. Detalló la salud, el crecimiento y el desarrollo de Grace. Dejó claro que Grace estaba prosperando. El juez escuchó con atención. Luego miró al abogado de los Morrison. ¿Tiene alguna prueba de negligencia o abuso real?, preguntó el juez. No, su señoría, pero creemos que el señor Cole no puede proporcionar estabilidad a largo plazo basándose en qué. El hecho de que contratara a una enfermera cualificada para que le ayudara a cuidar de su recién nacida parece responsable, no negligente. El juez miró a Harrison. Señor Cole, ¿ama a su hija más que a nada en este mundo?, dijo Harrison. Su voz era firme. Grace lo es todo para mí. Moriría antes de permitir que le pasara algo. ¿Y está comprometido a criarla usted mismo? Sí, completamente. El juez asintió. Miró a los Morrison, que estaban sentados rígidamente en la sala del tribunal. Entiendo que estén de duelo por la pérdida de su hija, les dijo el juez. Y entiendo que aman a su nieta, pero el dolor no es motivo para quitarle un niño a un padre apto. El señor Cole ha demostrado que es totalmente capaz de cuidar de Grace. Ella está sana, feliz y bien cuidada. A menos que puedan proporcionar pruebas reales de su incapacidad, este caso queda desestimado. Cayó el martillo. Se había acabado. Harrison había ganado. Los Morrison se marcharon sin hablar con él. Harrison y Simone salieron juntos del juzgado con Grace en su portabebés. Una vez fuera, Harrison se detuvo y respiró hondo. Se ha acabado, dijo. No pueden llevársela. Te lo dije, dijo Simone sonriendo. Nunca ibas a perderla. Se fueron a casa. Grace necesitaba comer. La vida tenía que continuar. Pero algo había cambiado durante la lucha por la custodia. Algo importante.
Harrison se había dado cuenta de lo mucho que Simone significaba para él, de lo mucho que dependía de ella, de lo mucho que la quería. Esa noche, después de que Grace se durmiera, Harrison encontró a Simone en la cocina preparando té. Había estado pensando todo el día en qué decir, cómo decirlo, si decirlo o no. Pero las palabras de su madre seguían resonando en su cabeza. Si te importa esta mujer, ¿por qué lo niegas? Simone, ¿podemos hablar? Por supuesto. Sirvió 2 tazas de té y se sentaron a la mesa de la cocina. Harrison respiró hondo. Tengo que decirte algo. He estado buscando el momento adecuado, pero creo que nunca hay un momento perfecto. Así que voy a decirlo sin más. Simone esperó, con sus ojos oscuros fijos en el rostro de él. Te quiero, dijo Harrison. Las palabras salieron a borbotones. Estoy enamorado de ti. Sé que es complicado. Sé que solo han pasado 4 meses desde que Rachel murió. Sé que nuestra situación es inusual, pero no puedo seguir fingiendo que no siento esto. Te has convertido en todo para mí. Tú y Grace sois mi familia y os quiero. Estoy enamorado de ti. Simone lo miró fijamente. Durante un largo momento no dijo nada. El corazón de Harrison latía con fuerza. ¿Acababa de arruinarlo todo? Entonces Simone sonrió. Era la sonrisa más hermosa que Harrison había visto jamás. Yo también te amo, dijo. He estado enamorada de ti durante semanas, tal vez meses, pero tenía demasiado miedo para decir algo. Harrison sintió que algo se rompía en su pecho. Alivio, alegría. ¿De verdad? ¿Me quieres? Sí, muchísimo. Simone se inclinó sobre la mesa y le cogió la mano. Te quiero, quiero a Grace, quiero la vida que hemos construido juntos. No creía que volvería a sentir algo así después de Andre y Kevin. Pero tú lo has cambiado todo. Tú y Grace me habéis salvado tanto como yo os he salvado a vosotros. Harrison se levantó y ayudó a Simone a ponerse en pie. La rodeó con sus brazos y la abrazó con fuerza. Ella encajaba perfectamente contra él, con la cabeza apoyada en su hombro y los brazos alrededor de su cintura. Se quedaron así durante mucho tiempo, simplemente abrazándose. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Simone en voz baja. ¿Hacia dónde vamos a partir de aquí? No quiero que seas solo la enfermera que vive aquí, dijo Harrison. No quiero que esto sea temporal nunca más. Quiero que te quedes, no como una empleada, sino como parte de nuestra familia, como mi compañera. Si tú quieres eso, yo también lo quiero. Simone dijo, lo deseo con todas mis fuerzas. Harrison se apartó ligeramente para poder ver su rostro. Entonces quédate con nosotros. Construyamos juntos una vida de verdad. Seamos una familia. De acuerdo, dijo Simone. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero ella sonreía. De acuerdo. Sí. Harrison la besó. Fue un beso suave, dulce y lleno de promesas. Cuando se separaron, ambos lloraban y sonreían al mismo tiempo. Tengo que hacerlo bien, dijo Harrison. Se secó los ojos. Tengo que pedírtelo correctamente. ¿Preguntarme qué? Harrison se arrodilló. No tenía anillo, no lo había planeado, pero me parecía lo correcto. Simone Davis, ¿quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás amarte por el resto de mi vida? ¿Serás la madre de Grace y mi esposa? Simone se tapó la boca con las manos. Nuevas lágrimas corrían por su rostro. Sí, sí, me casaré contigo. Harrison se levantó y la besó de nuevo, esta vez más profundamente, con más pasión. Se quedaron en la cocina besándose como adolescentes, riendo y llorando al mismo tiempo. Desde la habitación de los niños, Grace empezó a inquietarse. Ambos se separaron y se rieron. Tiene un timing perfecto, dijo Simone. Igual que su padre, bromeó Harrison. Se fueron juntos a la habitación de los niños. Simone cogió a Grace y empezó a darle de comer mientras Harrison se sentaba cerca, observando a su hija y a la mujer que amaba. Esta era su familia. Era todo lo que necesitaba. Deberíamos contárselo a la gente, dijo Harrison. A mis padres, a tus padres, a Julie. Mañana, dijo Simone. Esta noche, quedémonos juntos, solo nosotros tres.
Así que se sentaron en la habitación de Grace, planeando su futuro, hablando de todo lo que querían. Una boda de verdad, Simone adoptando oficialmente a Grace, quizás más hijos algún día. Una casa con jardín donde Grace pudiera jugar. Todo eso, todas las cosas normales y bonitas que componen una vida. Nunca pensé que volvería a ser feliz, dijo Harrison en voz baja. Después de la muerte de Rachel, pensé que eso era todo, que cualquier felicidad que sintiera siempre estaría acompañada de dolor. El dolor sigue ahí, dijo Simone. Para los dos, Rachel André siempre formará parte de nuestra historia. Pero esto también, dijo Harrison, señalando a los tres. Este amor, esta familia, este futuro. Sí, Simone asintió. Esto también. Grace terminó de comer y se quedó dormida en los brazos de Simone. La acostaron en su cuna y se quedaron juntos mirando a la bebé que los había unido. Va a tener una vida maravillosa, susurró Simone. Tanto amor, tanta felicidad. Todos la tendremos, dijo Harrison. Rodeó a Simone con el brazo y la atrajo hacia sí. Todos la tendremos. Salieron de la habitación y se sentaron en el sofá. Por primera vez desde que todo esto comenzó, todo parecía estar en orden, ¿verdad? Completo. Harrison había perdido a su esposa. Simone había perdido a su hijo. Ambos pensaban que sus historias habían terminado. Pero, en cambio, se habían encontrado el uno al otro. Habían encontrado el amor en medio del dolor. Habían encontrado una manera de honrar a las personas que habían perdido construyendo algo hermoso para el futuro. No era la vida que ninguno de los dos había planeado, pero era buena, era real y era suya. 6 meses después, en una hermosa tarde de octubre, Harrison y Simone estaban de pie en un jardín rodeados de familiares y amigos. Grace tenía 9 meses, vestía un vestido de terciopelo verde y estaba en brazos de la madre de Harrison. La bebé no dejaba de sonreír, balbuceaba alegremente y saludaba a todo el mundo. La boda fue sencilla pero perfecta. Simone llevaba un vestido azul hasta la rodilla que la hacía lucir radiante. Harrison llevaba un traje granate oscuro. Habían decidido celebrar una ceremonia al aire libre en un jardín botánico de Nueva Jersey, pequeña e íntima, solo con sus seres más queridos. Los padres de Harrison estaban allí, radiantes de alegría. La familia de Simone acudió al completo desde Brooklyn. Su madre no dejaba de llorar de felicidad. Su padre no dejaba de abrazar a Harrison y darle las gracias por hacer sonreír de nuevo a su hija. Julie era la dama de honor. Había sido fundamental en la planificación de todo mientras Harrison y Simone se centraban en Grace. Se levantó durante la ceremonia y pronunció un breve discurso sobre cómo había visto a estas dos personas encontrarse en el momento más oscuro de sus vidas y construir algo hermoso. Incluso los Morrison acudieron. Después de que se desestimara el caso de custodia, Harrison se había puesto en contacto con ellos. Les dijo que eran bienvenidos a formar parte de la vida de Grace si podían aceptar que Grace era su hija y que Simone se estaba convirtiendo en su madre. Había llevado tiempo, pero finalmente Patricia llamó y se disculpó. Habían cometido un error al intentar llevarse a Grace. Estaban sumidos en el dolor y se habían enfurecido. Ahora estaban sentados entre el público viendo cómo su yerno se casaba con la mujer que había salvado la vida de su nieta. Patricia había apartado a Simone antes de la ceremonia y le había dado las gracias entre lágrimas por amar a Grace tan profundamente. El oficiante habló sobre el amor, la familia y las segundas oportunidades, sobre cómo a veces los momentos más difíciles de la vida conducen a las bendiciones más inesperadas, sobre cómo elegir amar de nuevo después de una pérdida es una de las cosas más valientes que una persona puede hacer. Cuando llegó el momento de los votos, Harrison fue el primero. Simone, hace 6 meses, llamaste a mi puerta a medianoche y cambiaste mi vida. Salvaste a mi hija. Me salvaste a mí. Tomaste todo el amor que sentías por tu hijo y se lo diste a Grace. Tomaste todo el dolor que ambos llevábamos y lo convertiste en algo hermoso. Se le quebró la voz. Prometo amarte todos los días por el resto de mi vida. Prometo honrar tu pasado mientras construimos nuestro futuro.
Prometo ser el compañero que te mereces y el padre que Grace necesita. Gracias por elegirnos. Gracias por quedarte. Simone lloraba, lágrimas de felicidad que hacían brillar sus ojos. Harrison, cuando Andre murió, pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca volvería a sentir alegría. Entonces te conocí en Grace y de repente tuve una razón para seguir adelante. Me diste un propósito, me diste una familia, me diste amor cuando pensaba que ya no podía amar. Ella le apretó las manos. Prometo amar a Grace como si fuera mi propia hija. Prometo honrar la memoria de Rachel, dándole a su hija la mejor vida posible. Prometo ser tu compañera en todo. Prometo que nuestro hogar siempre estará lleno de bondad y esperanza. Te amo. Amo a Grace. Amo la familia que estamos creando juntos. No había ni un solo ojo seco entre el público cuando intercambiaron los anillos. Unas sencillas alianzas de oro que simbolizaban su compromiso mutuo y con Grace. Os declaro marido y mujer, dijo el oficiante. Puedes besar a la novia. Harrison besó suavemente a Simone mientras todos aplaudían. Grace chilló y aplaudió, haciendo reír a todos. La recepción fue una celebración alegre. La mantuvieron informal, con buena comida, música y muchas risas. Grace pasó de mano en mano, disfrutando de la atención de todos sus familiares. Ya caminaba o intentaba dar unos pasos tambaleantes antes de dejarse caer. Todos estaban encantados con ella. Durante la cena, varias personas dieron discursos. El padre de Harrison habló de lo orgulloso que estaba de su hijo por ser un padre tan increíble. El hermano de Simone habló de lo feliz que parecía su hermana, de cómo brillaba como nunca antes lo había hecho. Entonces Patricia Morrison se levantó. La sala se quedó en silencio. Todos conocían la historia, la batalla por la custodia, la tensión. Quiero decir algo. Patricia comenzó. Su voz temblaba. Cuando perdimos a Rachel, pensamos que lo habíamos perdido todo. Estábamos sumidos en el dolor. Tomamos decisiones terribles. Intentamos alejar a Grace de su padre porque no podíamos soportar el dolor de perder a nuestra hija. Miró a Harrison. Estábamos equivocados. Eres un padre increíble. Grace tiene suerte de tenerte. Y Simone. Patricia se volvió para mirar a la novia. También me equivoqué contigo. Pensaba que solo eras una empleada, pero no es así. Eres la madre de Grace. La quieres como si fuera tu propia hija. Le has dado todo lo que necesita y más. Rachel te estaría agradecida. Yo te estoy agradecida. Patricia se sentó y se secó los ojos. Simone se levantó y la abrazó. Fue un momento de sanación, de perdón, de unión familiar. Después de la cena, Harrison y Simone bailaron su primer baile como marido y mujer. Se balancearon juntos al ritmo de una canción lenta, mientras Grace los observaba desde los brazos de Julie. La bebé estaba empezando a tener sueño y se frotaba los ojos. Debería ser la niña de las flores, había dicho Simone cuando estaban planeando la ceremonia. Aún no sabe caminar bien, se había reído Harrison. Entonces la pueden llevar en brazos por el pasillo. No me importa. Ella es parte de esto. Ella nos unió. Así que Grace había formado parte de la ceremonia, llevada por Julie, vestida con su traje de terciopelo verde. Había gorjeado y sonreído durante toda la ceremonia, el complemento perfecto para su día perfecto. Mientras Harrison y Simone bailaban, hablaban en voz baja. ¿Eres feliz?, preguntó Harrison. Muy feliz. Simone dijo, ¿eres más feliz de lo que jamás pensé que volvería a ser? Él la atrajo hacia sí. Gracias por decir que sí. Gracias por construir esta vida conmigo. Gracias por pedirme que me quedara. Gracias por amarme. Terminaron el baile y fueron a coger a Grace de los brazos de Julie. La niña inmediatamente buscó a Simone, diciendo, «Mamá, claro como el agua». Era la primera vez que lo decía tan claramente. Simone rompió a llorar. «¿Has oído eso?», preguntó. Harrison. «Lo he oído», dijo él con los ojos húmedos. «Te ha llamado mamá». «Mamá», repitió Grace, acariciando la cara de Simone con su manita. Fue el momento perfecto, el final perfecto para un día perfecto. Pero no era el final, era el comienzo. ¿Quieres saber qué pasa después en su bonito viaje? Suscríbete para no perderte historias como esta.
y déjanos un comentario contándonos si alguna vez has experimentado un amor inesperado durante un momento difícil. Tu historia podría inspirar a alguien que hoy necesita esperanza. 2 años más tarde, en una mañana de primavera, Harrison se despertó con el sonido de las risas de los niños. Se dio la vuelta y vio que Simone ya estaba despierta mirándolo con una sonrisa. «Buenos días», dijo en voz baja. «Buenos días, señora Cole». A veces todavía se llamaban así. El señor y la señora Cole, eso les hizo sonreír a ambos. Desde el final del pasillo llegó la voz de Grace. «El bebé llora, el bebé llora». Harrison gimió. Te toca», corrigió Simone. «Yo les di de comer a las 3 a.m. Ambos tenían razón. Su hijo James tenía 6 meses y estaba pasando por una fase en la que se despertaba temprano. Harrison se levantó y fue a la habitación del bebé. Grace ya estaba allí, después de haberse bajado de su cama de niña grande para ver cómo estaba su hermano. «Papá, el bebé llora», le informó con seriedad. Ahora tenía 2 años y medio, hablaba con frases completas y estaba completamente obsesionada con su hermanito. «Lo oigo», dijo Harrison. Cogió a James, que inmediatamente dejó de llorar y sonrió. «Buenos días, pequeño». James se parecía mucho a Simone. Piel oscura, grandes ojos marrones, su sonrisa. Grace se parecía a Rachel. Entre los dos, Harrison tenía a sus dos amores representados en sus hijos. Cambió el pañal de James mientras Grace supervisaba, y luego volvió al dormitorio. Simone estaba sentada, lista para alimentar a James. Le había dado el pecho igual que había amamantado a Grace, aunque esta vez era su hijo biológico. «Ven aquí, pequeño», dijo Simone. «Voy a coger a James», dijo él. El niño se agarró inmediatamente y empezó a comer. Grace se subió a la cama y se acurrucó contra Harrison, chupándose el dedo. «Esto es bonito», dijo Harrison. «Todos juntos así». «Sí», asintió Simone. Miró a su familia, a su marido, a su hijo, a su hija. «Me encanta nuestra vida». Habían comprado una casa en las afueras hacía un año, un lugar con jardín y buenos colegios cerca. Habían vendido el ático. Esta casa era de los dos, llena de recuerdos que estaban creando como familia. Grace había empezado el preescolar en otoño. Era inteligente y sociable, y hacía amigos fácilmente. Hablaba de mamá y papá sin ninguna confusión. Simone era la única madre que Grace recordaba realmente. Rachel formaba parte de sus vidas a través de fotos y anécdotas, pero Simone era mamá. La adopción se había formalizado 6 meses después de la boda. El certificado de nacimiento de Grace ahora indicaba que Simone era su madre. Había sido un día emotivo. Simone había abrazado a Grace y había llorado, agradeciéndole por dejarla ser su mamá. Cuando Simone quedó embarazada de James, ambos estaban asustados y emocionados. Asustados por lo que había pasado con André. Emocionados porque querían ampliar su familia. El embarazo había sido monitoreado de cerca. En cada ecografía, en cada cita, contenían la respiración. Pero James había nacido sano y fuerte. El parto de Simone había sido largo, pero sin complicaciones. Cuando le pusieron a James en brazos y él la miró con ojos despiertos, Simone sollozó de alivio y alegría. «Lo has conseguido», le susurró Harrison. «Tienes a tu hijo. Tenemos a nuestro hijo», le corrigió Simone. Ahora James tenía 6 meses y estaba creciendo sano y fuerte. Era un bebé feliz que quería por igual a su hermana mayor y a sus padres. Recientemente habían vuelto a conectar con Kevin, el ex de Simone. Él se había puesto en contacto con ella para disculparse por haberla abandonado. Ahora estaba en terapia, lidiando con su propio dolor y sus remordimientos. Simone lo había perdonado. Le contó sobre su nueva vida, su familia, su felicidad. Kevin había llorado y le había dicho que se alegraba de que ella hubiera encontrado a alguien mejor que él. No eran íntimos, pero había paz entre ellos. Los Morrison los visitaban con regularidad ahora. Patricia y Donald se habían convertido en unos abuelos cariñosos, tanto para Grace como para James. Tenían su propia relación con los niños, los llevaban los fines de semana y a veces les enviaban regalos y tarjetas. La batalla por la custodia parecía una pesadilla lejana. La empresa de Harrison iba bien.
Había ascendido a alguien para que se encargara de las operaciones diarias y así poder trabajar desde casa más a menudo. Sus prioridades habían cambiado. La familia era lo primero, todo lo demás lo segundo. Simone había vuelto a trabajar a tiempo parcial en el Metropolitan Hospital. Trabajaba 2 días a la semana en la clínica de lactancia, ayudando a las nuevas madres a aprender a amamantar. Le encantaba usar su experiencia para ayudar a otras personas. Incluso había creado un grupo de apoyo para madres que habían perdido a sus bebés, pero aún tenían leche. Varias mujeres se habían convertido en nodrizas o donantes de leche, transformando su dolor en algo que ayudaba a otras personas. Has iniciado algo importante, le decía Harrison a menudo. Has creado toda una red de ayuda. Es lo que Andre hubiera querido. Simone siempre decía su legado. Esa mañana en particular, después de que James terminara de comer y se volviera a dormir, todos se metieron juntos en la cama. Grace en el medio, James en la cuna junto a la cama, Harrison y Simone a ambos lados de su hija. Cuenta una historia, exigió Grace. Cuenta la de mamá y papá. Era su historia favorita. Cómo mamá vino a ayudar a la pequeña Grace. Cómo papá estaba triste, pero mamá lo mejoró todo. Cómo se enamoraron y se casaron. Grace nunca se cansaba de escucharla. Así que Harrison la contó de nuevo, simplificada para una niña de 2 años. Érase una vez un papá que tenía una bebé pequeña llamada Grace. La bebé tenía mucha hambre, pero no podía comer. Papá estaba muy preocupado. Entonces, una noche, llamaron a la puerta. Era mamá. Dijo que podía ayudar a la bebé y lo hizo. Alimentó a la bebé Grace y la hizo sana. Entonces mamá y papá se hicieron amigos. Luego se enamoraron, se casaron y tuvieron al bebé James. Y ahora somos una familia. Final feliz, dijo Grace satisfecha. Final feliz. Harrison estuvo de acuerdo. Miró por encima de la cabeza de Grace a Simone. Final muy feliz. Simone le sonrió, la sonrisa que aún le hacía saltar el corazón. El más feliz. Yacían allí juntos, su familia completa. Había sido un camino difícil. Pérdida, dolor y miedo, pero también amor, esperanza y bondad. Se habían salvado mutuamente, habían construido algo hermoso a partir de las cenizas de la tragedia. Rachel siempre formaría parte de su historia. Andre siempre sería recordado, pero la vida había continuado. El amor había crecido. Y de alguna manera, a través de todo el dolor, habían encontrado el camino hacia la felicidad. Grace se quedó dormida entre ellos. James ya estaba durmiendo. La casa estaba en silencio. Harrison se inclinó sobre su hija y tomó la mano de Simone. «Te quiero», le susurró. «Yo también te quiero», le respondió Simone en voz baja. Era un momento sencillo, corriente, pero ahí residía su belleza. Después de todo el drama y el trauma, podían disfrutar de esas mañanas normales con sus hijos dormidos, el café y el desayuno, y las rutinas cotidianas. El privilegio de una vida cotidiana aburrida y hermosa. Lo era todo. Era suficiente. Era más que suficiente.